Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que nos acompañan con fidelidad en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Hemos tenido dificultades técnicas en los dos pasados domingos, razón por la cual no hemos podido estar transmitiendo el programa, pero gracias al Señor ya tenemos de vuelta esta oportunidad de meditar juntos la palabra de Dios para que sigamos identificándonos cada vez más con la fe que Dios ha dejado en su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, la Santa Iglesia Católica, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo. Y estamos hoy de regreso entonces para seguir juntos caminando en nuestra fe católica. Desde donde te encuentres, dedicada a la actividad en la que estés en este momento, seas bendecido por el Señor Todopoderoso, por el Dios de la vida, que nos ha traído entonces para que como hermanos y hermanas vivamos esta experiencia de nuestra fe. Vamos sin más tardanzas entonces a dar inicio a este encuentro de hermanas y de hermanos con la oración. Amado Señor, te damos gracias porque nos has llamado a un nuevo día de vida. Es la nueva oportunidad de disfrutar tu presencia en medio de nosotros, de verte presente en cada circunstancia que nos permites vivir, en cada persona que pones en nuestro camino, en cada prueba que nos permites superar, en cada bendición que nos ofreces. Venimos ante ti, Señor, con humildad, reconociendo que sin ti nada podemos. Somos débiles, somos infieles a tu palabra, a tu mensaje, a tu amor. Entre nosotros mismos no somos capaces de mantener siempre un comportamiento según tu santa voluntad. A menudo nos distraemos en las cosas de este mundo y no ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestro ser en ti, que eres el sumo bien de nuestra existencia. Por eso venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido, pero también con un corazón humilde para pedirte perdón de nuestros pecados y suplicarte que nos ayudes a crecer en la experiencia de tu santo amor, que nos fortalezca tu Santo Espíritu para que seamos creyentes, discípulos, hombres y mujeres nuevos, al estilo de la Santísima Virgen María, que creyó siempre en tu palabra y la puso siempre en práctica en su propia vida. Aléjanos de las situaciones de pecado. No permita, Señor, que caigamos en faltas que denigren nuestro ser como hijos e hijas tuyos. Permítenos caminar siempre como hijos de la luz. Fortalece nuestra fe, Señor. Enciende nuestra caridad. Pon en ti siempre nuestra esperanza para que nuestra vida sea siempre un reflejo de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así, en este ambiente de oración, vamos a meditar entonces en el Evangelio que en este domingo 24 del tiempo ordinario la Iglesia nos ofrece para nuestra reflexión, y lo tomamos de San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió
hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos en este domingo 24 la misericordia de Dios. Estas 3 parábolas que nos presenta el evangelista San Lucas reflejan profundamente la misericordia de Dios. Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios que no envió a su Hijo para salvar a los justos y a los santos, sino para salvarnos a nosotros que somos pecadores. En tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas rechazaban la misericordia de Jesús en favor de los pecadores y de los publicanos, y Jesús les recordaba que Él había venido justamente a salvarlos a ellos, a los pecadores. En estos tiempos,
ese mensaje de misericordia de Jesús está dirigido a ti y a mí, que somos pecadores. En la Iglesia Católica, nosotros no tenemos miedo de reconocer que somos pecadores. Golpeamos nuestro pecho y nos reconocemos públicamente pecadores porque lo somos y porque sabemos que reconociéndonos pecadores y teniendo en nuestro corazón deseo de dejar atrás nuestros pecados y acercarnos a Dios, es como se nos abre a nosotros el camino a la misericordia de Dios. Y la misericordia del Señor no la necesitan los justos, los santos, los buenos. La misericordia del Señor la necesitamos nosotros que somos pecadores. Por eso cada celebración de la Santa Misa comienza con nuestro reconocimiento de que somos pecadores. Por eso la Cuaresma, que es el tiempo de penitencia por excelencia dentro de nuestras celebraciones litúrgicas, es un tiempo que está dedicado especialmente a reconocer que somos pecadores, que estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Por eso el Señor ha dejado para ti y para mí el sacramento de la reconciliación, donde el Espíritu Santo mismo es el que nos reconcilia con Dios, perdonándonos nuestros pecados. Por eso Jesús quiso dejarle a sus apóstoles este perdón, este sacramento del perdón, este poder misericordioso expresado a través del sacramento de la reconciliación, cuando en Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23, le dice Jesús a sus discípulos, luego de regalarles el don del Espíritu Santo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no se los perdonen, les quedan retenidos. Hermanas y hermanos católicos que me escuchan, no tengan miedo de reconocer que son pecadores. No tengan miedo de acercarse a la misericordia de Dios, implorando su perdón, su compasión, porque hay más alegría en el cielo por nosotros pecadores que nos arrepentimos que por aquellos que, siendo pecadores, no reconocen que lo son y no se arrepienten, sino que siguen en sus vicios, en sus pecados. Y por aquellos que, siendo pecadores, se creen justos, ya salvados, y que por tanto no necesitan de la misericordia de Dios. La muerte de Cristo en la cruz es el sacrificio de Dios para ti y para mí, en favor nuestro que somos pecadores. Que la gracia y la paz del Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se siga haciendo realidad en nuestra vida, porque con confianza nos acercamos a reconocer que somos pecadores y a pedir con humildad la misericordia del Señor. Amén. Asimismo, en ambiente de oración, vamos a escuchar esta canción en la que se nos invita a pedir por la unidad, esta virtud tan importante por la que Jesús mismo pidió y que lamentablemente se ve en riesgo frente a la división que crean las sectas protestantes, contrarias todas ellas al querer y al deseo de Jesús, que es el de que haya un solo rebaño guiado por Él, nuestro único pastor. Hermanos, luchemos juntos para llegar a la unidad. Este es el sueño de Cristo y se hará una realidad. Hay muchas ovejas dispersas que no conocen la verdad, y Cristo quiere que pronto lleguemos a la unidad. Y Cristo quiere que pronto lleguemos a la unidad.
14 y siguientes, ahí la encontrarás. En Juan 10, 14 y siguientes, ahí la encontrarás. Hemos venido en el desarrollo de estas últimas catequesis estudiando lo que en la historia del cristianismo se conoce como las 5 solas protestantes, que son las ideas que Martín Lutero consideró que debían regir la nueva forma de vivir la fe cristiana y que produjeron entonces un rompimiento en la fe cristiana que hasta ese tiempo se había vivido de una sola manera. Y se empezó entonces desde Martín Lutero en adelante a vivir en la diversidad y en la división de muchos grupos, cada uno de ellos enseñando a su manera la fe y guiando entonces a sus seguidores por caminos totalmente diferentes a los caminos de Jesús, a los caminos de los apóstoles que estaban ya identificados por el Señor en la única y verdadera iglesia que Él había fundado, la Santa Iglesia Católica. Y hemos estado en estas últimas 2 catequesis meditando entonces en torno a la idea protestante de la sola fe, de que basta la fe para salvarnos, de que si creemos con nuestro corazón y profesamos con nuestros labios la fe en Cristo Jesús, ya entonces nos podemos considerar, como lo hacen los protestantes, plena y definitivamente salvados. Desde la Biblia, desde las enseñanzas de Jesús, desde las enseñanzas también de los apóstoles, que están presentes todas ellas en las Sagradas Escrituras y en la tradición de los apóstoles, hemos estado mirando esta postura protestante para descartarla y para aclararla, de tal manera que podamos sacar del error a tantas hermanas, a tantos hermanos que en estos grupos, hemos dicho demoníacos, porque en realidad lo son, que son todas estas sectas protestantes, se nos están perdiendo eternamente, están dejando de recibir una salvación por la que tenían que luchar y que dejan entonces de esforzarse por conseguir bajo la falsa idea de que ya están salvados. Y mirábamos entonces ya algunos pasajes bíblicos que los protestantes utilizan, Martín Lutero el primero, para justificar esta doctrina de demonios, que es la doctrina de la sola fe, y que lleva entonces a todas estas hermanas y hermanos a dejar de luchar, a dejar de sacrificarse, a dejar de esforzarse por su propia salvación. Y son pasajes todos de San Pablo, de esas 13 cartas que San Pablo escribió, Martín Lutero, y después de él, cada pastor protestante y cada fundador de sus changarritos han tomado fuera de contexto, mal interpretados, algunos pasajes de San Pablo en los que este apóstol de Cristo hablaba de la fe, para utilizarlos entonces como justificación de una fe mañosa, manipulada, recortada, alterada, no según los planes de Dios, sino según los planes del demonio, para que estas personas entonces se pierdan eternamente bajo una falsa seguridad de que ya están salvados. Y son pasajes como Efesios 2, del 8 al 9, sin leer el versículo 10, Romanos 1, 16 al 17, Romanos 3, 22 al 25 y Romanos 5, 1, los más utilizados y los más conocidos pues por todos los hermanitos protestantes en cada una de estas, decíamos, sucursales del infierno, que son todas estas sectas protestantes. Pero definitivamente el pasaje que más utilizan ellos para creerse ya definitivamente salvados por el solo hecho de creer y de profesar esa fe es Romanos 10, del 9 al 10, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación.
Decíamos de este pasaje que si en realidad se tratara simplemente de profesar con los labios la fe que llevamos en el corazón acerca de que Cristo es el Hijo de Dios y que con esto sería suficiente entonces para salvarnos, los demonios ya deberían estar también salvados, porque los demonios, de igual manera que los protestantes, creen en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay pasajes de los evangelios en los que los demonios profesan esa fe en Jesús. Pasajes como Marcos 1:24 y Marcos 5:7 nos permite ver a los demonios profesando, como los protestantes, la fe en Jesús. Y Santiago 2:19 nos dice también entonces que los demonios también tienen fe, y tienen una fe más grande que los protestantes, porque los demonios creen y tiemblan, y los protestantes ya no tiemblan. Su fe no les lleva a temblar, sino que les lleva a confiarse estúpidamente que ya están salvados. Pero si ellos están salvados por creer y por profesar esa fe, los demonios también deberían estarlo. Es lo que meditábamos la semana pasada. Una de las cosas que meditábamos la semana pasada. Y mirábamos con el mismo San Pablo, el autor de cada uno de estos textos bíblicos que los protestantes por 502 años han venido malutilizando y malinterpretando para justificar su fe demoníaca en la sola fe. Con ese mismo San Pablo mirábamos que además de la fe se necesitan también las buenas obras, la caridad, el amor, la obediencia, la perseverancia. De tal manera entonces que no es cierto que San Pablo enseñara que la sola fe y la sola profesión de esa fe eran necesarias para la salvación, como lo creyeron Martín Lutero y su bola de mentirosos, farsantes, engañadores, hijos del demonio. Y pasajes entonces como Efesios 2, no solamente del 8 al 9, como lo leen ellos, sino del 8 al 10, nos permiten entonces reconocer que San Pablo sí sabe y sí cree y sí enseña que la fe es necesaria para la salvación, pero no solita, sino con otras cosas que son fundamentales y sin las cuales no podemos ser de verdad salvados. Así también 1 Corintios 13:2, 1 Corintios 13:13, Filipenses 2:12, Romanos 2 del 1 al 8, con el que terminábamos entonces nuestra catequesis de la semana pasada. Vamos a seguir tomando a San Pablo y a sus cartas para reconocer en medio de sus enseñanzas que además de la fe, como él enseñaba, se necesitan también las buenas obras, y que Dios sí mira, sí valora, sí reconoce como importantes las obras, y que por tanto nos las manda a nosotros para que viviendo nuestra fe, no solamente creyéndola y profesándola como hacen también los demonios, sino haciendo la vida en nuestra vida, podamos entonces ahora sí obtener la salvación. Y para eso vamos a irnos a Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 25. Y vamos a ver si San Pablo, el mismo Pablo que citan los protestantes y los demonios para apelar por la salvación definitiva, ese mismo San Pablo nos va a enseñar si solamente de verdad se necesita la fe, como lo enseñan los demonios y los protestantes, o si solamente esa fe a lo que los lleva es a la perdición, y qué es lo que en realidad se necesita para la salvación. Gálatas 5, 13, 25. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Ya aquí entró un ingrediente, un elemento adicional a la fe, que es el amor. Sírvanse por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Ojo a esto, toda la ley, la que los protestantes dicen cumplir plenamente, alcanza su plenitud
en este solo precepto. Vamos a ver si ese precepto es relacionado con la fe, como lo enseñan don Martín Lutero y su banda de ladrones. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leerlo completo para que tenga sentido. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren que el mismo San Pablo, que toman estos farsantes, ladrones, sinvergüenzas de los pastores protestantes para justificar la sola fe, nos está diciendo que el amor al prójimo como a uno mismo es la plenitud de la ley. No se refiere San Pablo a la fe. Y sigue San Pablo: pero si se muerden y se devoran mutuamente, miren, no vayan mutuamente a destruirse. Por mi parte les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Hasta el momento San Pablo no ha mencionado absolutamente nada acerca de la fe. Nos está hablando acerca de la necesidad de vivir según el Espíritu y de no estar según las enseñanzas de la carne y las apetencias de la carne que nos llevan a alejarnos de Dios. Pero vamos a mirar entonces en qué términos es en los que San Pablo nos está diciendo cómo se vive en el Espíritu y cómo no se debe vivir según la carne. Vamos a mirar si San Pablo señala a la fe como el requisito o como la condición para indicar cómo está viviendo la persona, si según el Espíritu o según la carne. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Entran las obras. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y me parece siempre muy chistoso cómo los protestantes creen que todas estas obras son solamente de nosotros los católicos o de ellos cuando eran católicos. Y de ahora pues que son protestantes, ya entonces no tienen ninguna de estas obras ellos. Gloria al Señor, aleluya. Y por eso es que se creen tan salvados, ¿no? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos pues según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Miren cómo San Pablo nos está poniendo dos formas completamente diferentes de vivir nuestra vida como cristianos. O vivimos según el Espíritu o vivimos según las obras de la carne. Si vivimos según el Espíritu, cumplimos todas estas virtudes que se viven en obras. No en profesar la fe, se viven en obras. Y si vivimos según las apetencias de la carne, vivimos también actuando, es decir, haciendo obras que contradicen el amor y la voluntad de Dios. Y miren que en esta enseñanza tan larga de San Pablo no aparece la fe como indicador del cristiano. Al menos no aparece como lo enseñaba Martín Lutero y como la enseñan los pastores protestantes, de que basta la fe para que vivas según el Espíritu, que basta la fe para que seas salvo. No mientas, protestante, no seas mentiroso. Mateo 24, del 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará.
Miren aquí, hermanas y hermanos, que Jesús en esta profecía que nos hace allá en Mateo 24, del 11 al 13, nos está hablando de que algunos predicarán cosas diferentes, llevando a que en muchos la caridad se enfríe. ¿Qué enseñan todos estos pastores protestantes, mentirosos, hijos del demonio? Enseñan que basta la fe, que no es necesaria la caridad. Y con eso están cumpliendo la profecía de Cristo, según la cual, por la predicación de esos falsos profetas, en muchos la caridad se va a enfriar. No hay que hacer buenas obras, no hay que ayudar al prójimo, no hay que tener caridad, basta la fe. Enseñan todos estos mentirosos hijos del demonio, logrando con esto que la caridad de muchos se enfríe. Y dice una vez más Jesús, así como lo decía también allá en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. No solamente y no realmente el que tenga fe, el que crea con su corazón que Jesús es el Señor, gloria a Jehová, aleluya, y el que lo profese con sus labios. Mentiras, mentiras. El demonio no quiere que te salves, hermano protestante, y por eso les metió los gusanos a estos pastores protestantes de que enseñen que basta la fe, que no necesitas de la caridad. Mateo 6, 1 al 4. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Y dicen los pastores protestantes, no hay que practicar la justicia, basta la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan con $500? Mentiras. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres. Aquí Jesús no está diciendo que no se debe o que no se necesita practicar la justicia, sino que no se debe practicar delante de los hombres. Y sigue Jesús explicando por qué. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Si hay que hacer limosna, no más que hay que hacerla en secreto. Por eso dice Jesús, cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si hay que hacer obras de caridad, si hay que cuidar de las necesidades del pobre, si hay que hacer caridad, no más que no hay que hacerla en frente de todos para que seamos reconocidos. La iglesia practica la caridad. La iglesia católica es la institución de caridad más grande del mundo. No más que su enseñanza es la misma de Jesús, y de esta manera practica la iglesia la caridad. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El protestante dirá, el mandamiento mayor es tener fe y profesarlo con los labios, gloria al Señor, aleluya. No, es el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y dice Jesús, el segundo mandamiento, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Miren que Jesús aquí ni siquiera se refiere a la fe, se refiere al amor, el amor a Dios y el amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lucas 10, 25 al 37, que es el paralelo de lo que ya encontrábamos nosotros en Marcos 10, 17 al 22 y en Mateo 19, 16 al 21. La misma pregunta relacionada con la vida eterna y la respuesta que da Jesús, no en relación con la fe para ser salvados, gloria al Señor, aleluya, sino en relación con los mandamientos y con el amor, con la caridad. Porque Lucas nos ofrece un elemento adicional al que nos ofrecieran ya Mateo y Marcos.
y es la parábola del buen samaritano, que la encuentran ustedes allá en Lucas 10, del 25 al 37. Jesús está hablando del verdadero discípulo, del verdadero creyente, en relación no con la fe, al menos no con la fe solamente, como la enseñan todos estos mentirosos hijos de Satanás, que son los pastores protestantes, sino la caridad. Esa conocida parábola del buen samaritano, en la que nos está hablando Jesús de este hombre que fue asaltado por ladrones que eran pastores y que, quedando medio muerto en el camino, no fue auxiliado por nadie, sino por un buen samaritano que lo cuidó. Y al final dice Jesús: vete y haz tú lo mismo. Practica la misericordia, ten caridad, manifiesta con tus buenas obras la fe que tienes en el corazón, no solamente de palabra. Gloria al Señor, aleluya. Juan 13, 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Y ojo a esto, en esto conocerán todos que son discípulos míos, en que tienen una fe muy grande como para trasladar montañas y para llevarla en el corazón y profesarla con los labios y creer que ya están salvados. Gloria al Señor, aleluya. No, en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Es el amor, son las obras del amor, son las buenas obras, es la caridad, es la misericordia. Juan 14, versículo 15 y después versículo 21. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí no se refiere Jesús a la fe, una vez más se refiere al amor. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, hermanas y hermanos, que todas estas enseñanzas de Jesús están centradas, claro que en la fe, pero no en la fe solita, así como la enseñan estos sinvergüenzas para poder aprovecharse de estos ciegos que los siguen y robarles todo su dinerito. No, a lo que se refiere Jesús es a la conducta que se hace realidad a través de las obras, a la misericordia, a la caridad, al amor expresados en obras, no en palabras, no en decir y en creer que tenemos una fe muy grande. Y de todos los pasajes que podemos nosotros citar de Jesús, en los que Él mismo nos enseña y nos advierte y nos instruye acerca de lo necesario para la salvación, el más importante y el más claro, y el que ningún pastor protestante puede borrar de su Biblia y puede contradecir, es el pasaje de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y es cuando Jesús nos está hablando del juicio universal. ¿Cómo va a ser el juicio final para todos nosotros como seres humanos, independiente de si fuimos cristianos o no, católicos o no, creyentes en Cristo o no? ¿Qué va a pasar al final en el juicio universal? Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, no solamente los católicos, todas las naciones. Y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Los pastores protestantes enseñan que los sigan a ellos, los que están en sus changarritos, no van a ser juzgados. Falso, totalmente falso. La salvación no depende de que estés en un changarrito cualquiera. La salvación depende de lo que nos va a decir Jesús aquí. Y en el juicio universal, hayas sido católico o no, hayas estado en un changarrito creyendo que ya estabas definitivamente salvado o no, vas a estar aquí
frente a Dios, juez de vivos y muertos. A ti, pastor protestante, a ti, hermano protestante, que le crees a los pastores, también te va a juzgar el Señor en el juicio universal. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vamos a ver quiénes son los de la derecha. Si son los pastores protestantes y todos los que les creyeron que ya estaban definitivamente salvados porque tenían fe en el corazón y porque lo profesaban con sus labios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si esos son los de la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, protestantes y pastores protestantes. Gloria al Señor, aleluya, porque tuvieron mucha fe. No, ya en serio. Síganlo pues leyendo ustedes allá conmigo, por favor. Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. ¿Qué son todas estas cosas, hermanos y hermanas? Obras, buenas obras, misericordia, caridad, el amor expresado en obras. La ley y los profetas sintetizados en las buenas obras que nos manda Jesús, que enseñamos los católicos y que rechazan los protestantes. Entonces los justos, que podríamos decir aquí que son los católicos, porque los católicos practicamos estas buenas obras, porque le creemos a Cristo y no a los pastores protestantes, vamos a responder ese día: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo, católicos, que cuando hicieron esto a uno de mis hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Las obras sí son necesarias para la salvación. Puedes tener una fe muy grande como la de los pastores protestantes y la de los que se creen ya salvados. Pero si no tienen estas buenas obras, no se van a salvar. Y si no me creen, sigo con la lectura de Mateo 25, 31 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los que pensaban que tenían una fe muy grande y que por esa fe ya estaban salvados: gloria al Señor, aleluya. Apártense de mí, protestantes, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron, porque pensaron que con la fe sería suficiente y que ya estaban salvados. Gloria al Señor, aleluya. Entonces dirán también estos pobres infelices que se creyeron salvados durante toda su vida: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Porque no era suficiente y porque no era necesario, mejor, las buenas obras. Por eso dejaron de asistir al pobre y se conformaron con pagar diezmos, colectas, primicias, etcétera, y con creerle a los pastores que les decían que ya estaban salvados. Gloria al Señor, aleluya. Pero irán estos al castigo eterno, y los justos, los católicos, los que sí le creímos a Dios que las buenas obras eran necesarias y las practicamos, iremos a la vida eterna. Te abro la puerta
debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad te entrego, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Quédate. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Quédate. Te abro mi corazón, Señor, mi corazón herido, sufriente y lleno de pecado. Entra en mi corazón y haz de él tu habitación, y no te vayas jamás de mi corazón, Señor. Mora en mí, Señor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Quédate. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Quédate. 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 Así pidiéndole al Señor que haga morada en nosotros para que su gracia, su amor permanezca siempre con nosotros y que nos ayude a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. Seguimos entonces avanzando en este tema tan importante para nosotros todos, que es el de ¿qué se necesita para la salvación? ¿Solo la fe? No, también las obras, las buenas obras, la caridad, la misericordia. Por eso, después de que el Espíritu Santo nos ha iluminado a través de todos estos pasajes, tanto de San Pablo, así también como de San Juan, de San Pedro y de Santiago, y también después de que hemos escuchado al mismo Jesús hablarnos en todos estos pasajes de los evangelios acerca de lo que es necesario para obtener la salvación, si la sola fe, como enseñan los pastores protestantes, o por el contrario,
como lo ha enseñado la Santa Iglesia Católica por 2000 años, que son también necesarias las buenas obras, es decir, la caridad o la misericordia, el servicio, la justicia y la piedad, unidas, eso sí, todas estas a la fe en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? ¿Basta en realidad la fe, como escuchamos de los protestantes, para que seamos salvados? No, la verdad es que Cristo, sus apóstoles y la Santa Biblia enseñan que la fe sola no es suficiente para alcanzar la salvación, sino las buenas obras realizadas con fe por la gracia de Dios. Así es como podremos hacer nuestra la salvación que ya Jesús nos alcanzó en la cruz y que nos ofrece constantemente para que la acojamos en nuestra propia vida. Y esta, precisamente, ha sido la enseñanza de la Santa Iglesia Católica durante toda su historia de 2000 años, porque es la misma enseñanza de su esposo, su cabeza y fundador, que es Cristo nuestro Señor. Así pues, mientras los protestantes predican la sola fe, una fe vacía, muerta, sin obras, como el apóstol Santiago nos ha advertido que debemos evitar, que es la misma fe de los demonios, la iglesia que Cristo fundó predica la fe que da vida por el ejercicio de la caridad, la justicia, el servicio y la piedad, tal y como nos lo enseña la Santa Biblia. Santa Biblia que, entre otras cosas, hizo la Iglesia Católica y que no hizo ninguna secta protestante. Entonces, ya como una forma de resumir estas enseñanzas en torno a la fe verdadera que está unida a las obras y no a la fe como nos la enseñan los protestantes, vamos a terminar con 4 ideitas que nos van a permitir sintetizar o resumir toda esta catequesis ya de 4 domingos. En primer lugar, la fe sola o la sola fe, como lo predican los protestantes, no es bíblica, sino que es enseñanza de hombres. El protestantismo, al nacer de esta doctrina no bíblica, es fruto de los deseos e intereses humanos, no de Dios. La enseñanza de la sola fe no viene de Dios, no está en la Santa Biblia, no es cristiana esa enseñanza. Es enseñanza de hombres y podríamos decir también de demonios, porque el demonio no quiere que practiquemos la verdadera fe, que es la que viene acompañada de obras. En segundo lugar, la salvación por la fe y las buenas obras, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, sí es bíblico. La Biblia enseña que seremos juzgados por las obras y de esas obras dependerá nuestra salvación o condenación. Ya lo acabamos de ver en Mateo 25 del 31 al 46. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que son necesarias solo las obras, como los protestantes falsamente nos han acusado, sino que las buenas obras, como frutos inseparables de la fe, son necesarias para la salvación. La acusación protestante de que la Iglesia Católica enseña que la salvación es solo por obras buenas y que por tanto son los méritos humanos y no la gracia de Dios, es totalmente falsa. Es una de las tantas acusaciones y falsas calumnias que los protestantes suelen utilizar en contra de los católicos para demeritar la única y verdadera fe de Cristo Jesús nuestro Señor en esta su iglesia. En tercer lugar, las obras que San Pablo rechaza y contra las cuales afirma que es más necesaria la fe, no son las obras de caridad, de justicia y de piedad que encontramos en la Santa Biblia y que ya hemos meditado inclusive en los mismos labios de nuestro Señor, sino que son las obras de la ley judía por las que los fariseos creían que ya estaban justificados. En este pasaje de Lucas 18, del 10 al 14, encontramos justamente a un fariseo sintiéndose ya justificado, ya salvado, podríamos decir, por esta clase de obras, y esas son las obras que Jesús y que más adelante San Pablo van a criticar y van a rechazar. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos,
adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y miren aquí las obras que Jesús y que San Pablo critican, rechazan, contra las que ellos no están a favor. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Gloria al Señor, aleluya. En cambio, el publicano se mantenía a distancia y no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, como nosotros los católicos: misericordia, Señor, ten compasión, porque soy un pecador, ¿cierto? Esta actitud es propia de nosotros como cristianos católicos. Y ya sabemos nosotros entonces que al final no fue el fariseo, sino el publicano quien se fue para su casa justificado. San Pablo lo que enseña es que con Cristo esas obras quedan superadas por la fe. ¿Cuáles obras? La del ayuno, la del diezmo, la de las ritualidades vacías de los fariseos que no ofrecían en realidad la salvación. Esas obras quedan superadas por la fe en Cristo, no las obras de caridad, no la misericordia, no la justicia y la piedad. Esas obras de los protestantes que en ese tiempo eran los fariseos. Esa fe verdadera de la que habla San Pablo es la fe que debe manifestarse y fundamentarse con la práctica cristiana de las buenas obras. Recordemos allá con Mateo 25, del 31 al 46. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, etc. Y en cuarto lugar, en relación con la fe, ¿de qué fe es a la que se refiere no solamente San Pablo, sino también toda la Biblia e incluso el mismo Jesucristo? Que es la fe que necesitamos para la salvación. Es en realidad la fe que se dice con los labios, es decir, una fe únicamente de palabra, como la que predican los pastores protestantes. En realidad no, pues creer en Cristo significa aceptar su mensaje y vivirlo, sin añadir o quitar nada. No basta decir yo creo en Cristo para salvarse. Es necesario conocer su voluntad y aceptarla así como es. Y aquí recordamos a Cristo con Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Y Lucas 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, no se trata solamente de decir que tenemos fe, sino de conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Y miren aquí, dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. ¿Cómo es posible que muchos protestantes piensan salvarse o que están ya salvados sin aceptar esta orden de Jesús de comer su carne y beber su sangre? En efecto, repetir la cena del Señor es una orden. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Y ninguna secta protestante cree que Jesús está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en el pan y el vino de la Eucaristía. Lo mismo por lo que se refiere al perdón de los pecados. ¿Cómo es posible que un hombre perdone los pecados? Repiten sin cesar los protestantes. Bueno, se lo podemos preguntar a Jesús, el que creó el cielo y la tierra. ¿Tiene el poder de encargar a unos hombres para que perdonen pecados en su nombre? Claro que sí. Y ya lo encontramos en Juan 20, del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A los que ustedes no libren de sus pecados, quedan atados. Esto quiere decir que hay que creerle de verdad a Cristo. Y creerle a Cristo significa aceptar todo su mensaje y tratar de vivirlo. De otra manera, se trata de una fe falsa, vacía, como la de los protestantes, que nos lleva a la salvación. Decir yo creo en Cristo y ya es un error, una vana ilusión que nos lleva a la salvación. Hay que aceptar y obedecer a Cristo para salvarse. No hay que escoger una u otra enseñanza según el propio gusto, el propio interés y la propia conveniencia, sino que hay que aceptar todo lo que dice Jesús. Todo es todo. Esto es creer de veras en Cristo. Esto es tener una fe
tal y como Cristo nos la manda. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Te invitamos este domingo 22 de septiembre al Festival Internacional de Comida en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Habrá deliciosa comida, música en vivo para los niños, pintacaritas, juegos y muchas actividades. Los boletos se venderán en la puerta. Todo empieza a las 10 de la mañana para terminar a las 4 de la tarde. Recuerda, en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, en el 1580 St. Thomas Way. ¡Te esperamos! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.